Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Casi diríamos que ni siquiera hace falta explicar por qué, pero tenemos mucha necesidad de reírnos. Reírnos, pero con una proyección determinada hacia un estado de cosas. A mi entender, yo lo pienso, ese estado de la risa como el más interesante o el más político, por lo menos, algo que abre al mundo. La risa ha sido mucha más subversiva a través del tiempo que la manifestación artística desde el drama, porque la risa abre canales. Con la risa, con las estrategias para hacer reír, se subvierte un orden establecido, se lo desacraliza, se lo repiensa, es una invitación a repensarlo y también a relajar con respecto a el hecho de que ese poder establecido fuera tan establecido como se puede pensar en primera instancia. O sea, de algún modo, en sus formas más, digamos, interesantes o nuevas que pudiesen pensarse, hacen un tajo o intentan hacer un tajo en los estamentos de poder. De algún modo lo ponen en evidencia. Al ponerlo en evidencia, desde los sistemas de humor, queda al desnudo. Esto ha sido mucho las obras de la comedia del arte, las de Molière, las de Goldoni, que van a ser mencionadas en el programa. Pero nos vamos a referir a una práctica que, sobre el final del programa, se devela un poco el porqué de algún modo no tiene tanto carácter de popular, más allá de que en sí lo es una práctica popular. Pero hubo algo, un estado de cosas, algo que ocurrió, que no lo voy a adelantar, que hizo que de algún modo estuviera reducido mucho más a ciertos espectáculos muy puntuales, más allá de que uno sabe que estos espectáculos existen, pero, digo, en la década del 80 no se conseguían entradas para esto. Estoy hablando del clown. El clown, que viene de tiempos ancestrales, los viejos juglares que hacían reír, quienes hacían reír también el bufón que hacía reír a los cortesanos. Vamos a transitar esto en la charla que tenemos hoy con nuestro invitado. Luego se lo piensa como arte independiente, no sé si con el nombre de clown, por supuesto que en principio no, pero digamos se va sistematizando una práctica, es sobre todo una práctica, un oficio, mucho más que una idea academicista del arte, que tiene que ver con hacer reír y con sacar recursos que tenemos todos en el cuerpo y algunos lo podemos desarrollar, si nos animamos, mucho más que otros. ¿Sí? No por una cuestión de que alguno puede más que otro, creo que todos pueden con su cuerpo, pero hay para quienes su vida es esa práctica, es un modo de vida. Entonces, forma algo de historia y práctica del clown hoy en periferias del cine. Vamos, Martín.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas noches. Esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank. Tengo delante mío en la máquina, que no digo nos domina, nos complementa y nos estructura, al señor Martín Loza. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Me alegro tener un contraplano contigo. Es una compañía, ¿sí? Es una interlocución también. Bueno, nos damos cuenta que en estas últimas emisiones en Periferia del Cine se está centrando mucho en el mundillo teatral, que por ser periferia del cine, por constituirse en periferia del cine, no estamos hablando de algo menor ni periférico con respecto al cine en el sentido literal, sino que de algún modo es constitutivo de algunas decisiones de algunos cineastas. Y pienso especialmente en Ingmar Bergman, que siempre mete, o cada tanto, pensemos en El Séptimo Sello, que es una de las que más extendidamente se han visto, mete al personaje del humor, o a más de un personaje que mete alguna veta de humor importante, ¿sí? Y que viene a interpelar todo ese orden que ahí está planteado, que siempre que uno piensa en Bergman, piensa en, digo, no porque no porque sea así, sino que desde los sentidos comunes Bergman vendría a ser solemne, y a mi entender de solemne no tiene nada, ¿no? Siempre hay algo ahí que está tallando en el sentido de una profundidad importante, y esa profundidad se confunde con solemnidad, y no es así. El humor está muy presente en el cine de Bergman. En Fellini también está en modo de colarse del clown, ¿sí? Pero vamos a hablar hoy en una charla que fue efectuada hace un rato. No tenía la posibilidad de acercarse hoy aquí, y entonces tuvimos que grabar la charla, ¿sí? Una charla muy amena con un especialista del teatro, un especialista gran, podríamos decir, hacedor del teatro. ¿Por qué? Porque se ha dedicado al teatro y al clown especialmente en relación a, ¿cómo podríamos decir? Una dimensión de profesionalidad a nivel personal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo ha tomado como modo de vida la cuestión del clown, porque viene, ¿sí?, trabajando desde los tiempos de la dictadura. Vamos a decir en principio que es actor, director y docente teatral. En el medio de la charla vamos a mencionar más el currículum de él más extendidamente. Me estoy refiriendo a Gabriel Chamé Buendía, que hoy día tiene 2 puestas en escena, en danza, que después vamos a dar los detalles, que es Otelo, una puesta de Otelo muy interesante, y una puesta de Medida por Medida de Shakespeare, ambas obras de Shakespeare. La primera en el Metropolitan y la segunda en el Teatro Politeama. Así que bueno, Martín, por favor, vamos a la primera parte con Gabriel Chamé Buendía, y después vamos a hacer un apartado para decir quién es Gabriel Chamé Buendía. Adelante. Gabriel Chamé Buendía, bienvenido a Periferias del Cine. Muchísimas gracias por este ratito. Y bueno, lo primero que quería conversar con vos es, como vos venís trabajando hace muchísimos años, y hay un momento, a mi entender, por lo menos de lo que es mi percepción, ¿no?, y mi vinculación con tu actividad de algún modo, viene por lo menos en lo que es mi experiencia, de la floreciente democracia del 83, ¿sí? Pero vos tenés un historial previo
por lo que tengo entendido, que ahí ya me pierdo un poquito, que es durante la dictadura, en donde hubo algunas dificultades para el estreno de espectáculos, ¿no? En principio hay que decir que sos asistente, sos actor y asistente de dirección de la Compañía Argentina de Mimo, dirigida por Ángel Elizondo, que creo, si mal no recuerdo, a ver, decime vos si estoy equivocado, yo vi el espectáculo El Intranauta en su momento, que me pareció uno de los dos espectáculos que vi en la época con el mayor virtuosismo que haya visto en esa década, por lo menos, sí, y el otro fue, bueno, un monólogo teatral con Danilo De Vicia, Espiral de Fuego. Fueron esos dos, no sé si lo tenés presente este último trabajo. Danilo, sí, sí, me acuerdo perfectamente de Danilo, claro. Ah, bueno. Yo dije, ¿cómo hacen estos tipos con el cuerpo? Así que bueno. Bueno, fue difícil en la dictadura, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos en este No, sentido? bueno, eso fue una época increíblemente difícil, pero también maravillosa porque uno estaba haciendo lo que uno le gustaba. No es porque, o sea, horrible el país, genial uno que estaba metido en un lugar, un paraíso alrededor, o sea, ahí digamos que Elizondo era un tipo muy del teatro independiente viejo, ¿no? Del viejo teatro independiente argentino. Entonces, muy riguroso con este tema de los ensayos, el compromiso, los horarios. No te puede pasar nada mejor eso que durante dictadura militar. O sea, qué mejor que estar encerrado en una sala de ensayo, ensayando 8 horas al día o haciendo reuniones de equipo para analizar cómo vamos a hacer no sé qué. Y con ese grupo hicimos desde el año... Yo llegué en el 78, ellos empezaron en el 76 y terminamos en el 80. Yo terminé en el 84 y ellos terminaron justo un poco después, no duraron mucho más. Y el último espectáculo fue el Intranauta, ese fue el último. Pero Ah, antes ese hubo... fue el cierre, ese fue el cierre. Ah, Fue el bien. último, sí, sí, Omar Viola, que era el protagonista, un poco el creador del Intranauta. Y ahí estábamos todos ahí, bueno, compañera de viaje, Verónica Ginás, eh, ¿Batato Ma- estaba? no, Patato, Geleli, Gené, todos estos vienen justo ahí en la democracia, El Club pero de nos Cambio. veíamos, conocíamos, éramos como diferentes, o sea, yo estaba en lo de Elizondo, que era una especie de guerra de guerrillas, de teatro de vanguardia, quiere decir, de no entender nada de lo que hacíamos, y nos prohibían sin saber por qué nos prohibían. Pero Claro. no había nada político, no había nada, era como muy surrealista, muy vanguardista, ¿entendés? Era la Ujú. época donde el lenguaje tiene que ser simbólico porque si no te puede matar. Sí, claro, claro. Pues también gracias a la problemática de prohibiciones, porque era una atrás de otra, Elizondo en un momento nos propone a Ginás y a mí a hacer un espectáculo más popular, porque habíamos hecho un número los dos que funcionaba muy bien con humor, y ahí empezó el camino cómico. En el año 80-81, estamos hablando que el Club del Clown es del 85-84. Entonces yo ya en el 81 empecé a hacer como cosas cómicas. Con Vero era, digamos que éramos dos coprotagonistas de un espectáculo que se llamaba Pi igual 3,14 Viva la Pareja, que estaba en el Teatro Pairo del año 81, 82 y 83. Y ahí yo hacía un número cómico que se encuentra en YouTube, si uno lo pone, Ah, La Trinchera, que era muy bonito, era estos números de 7 minutos de risa, de mimo, con sonidos, jugando a la guerra, un niño, una cosa muy inocente, que si la ves ahora es re pavota, pero en la época era increíble cómo funcionaba, porque no había muchas cosas así. ujú. Entonces, gracias a las prohibiciones, tuvimos que hacer algo más popular, y por hacer algo más popular descubrí que yo tenía un talento humorístico, ¿viste? O sea, esto que yo no lo entendía, yo pensé que yo era más, me dedicaba, yo estaba muy abocado a las vanguardias, ¿viste? A las lógicas, la época del cine, ¿viste? Eran épocas de grandes directores vanguardistas de cine, ¿entendés? De Uno todas iba al cine, formas, veía a Berman, claro. veía a Tarkovsky, uno veía al cine alemán de esa época. Entonces, a pesar de yo haber estado todo el tiempo en contacto con lo cómico, desde todo el cine mudo y todo Les Luthier y Pirulo, jamás me imaginé que yo tendría un talento para eso. Qué bueno Entonces eso. ahí, esa es muy interesante, que las prohibiciones hicieron a fuerza, de decir, che, ¿cómo hacemos para seguir en cartel? Porque si nos siguen prohibiendo, Claro. trabajamos para que nos prohíban. Hagamos una más popular, hagamos una cómica, una simpática. Y la hicimos y funcionó y ahí empezó un camino mío.
Claro. Ahora, abriendo un Dame un poco segundo. sí, abriendo un poco el plano, yo te voy preguntando, hacia una cuestión más general Sí. como para que quienes escuchan el programa entiendan de qué estamos hablando. ¿El clown de dónde viene y qué características tiene? Y te preguntaría también del mimo, digamos, como una lateralidad, ¿no? Porque yo les encuentro un vector en común, que ahora te lo digo, te lo incluyo, digamos, en la pregunta, ¿no? Para que amplíes un poco sobre el clown y el mimo, pero sobre todo el clown, que es esta cuestión de que me da la impresión, a lo mejor es una impresión mía y estoy equivocado, de que hubo un enorme auge en los 80, con la democracia principalmente, y después es como el auge a nivel masivo, estoy hablando, ¿no? Que no se haya seguido trabajando, pero a nivel masivo fue mermando el auge, ¿no? Pero bueno, nada, te Pero vos dejo. estás hablando de qué fue el Bing Bang, ¿cómo es? El Bing Bang, ¿cómo es? El Bing Ah, Bang bueno. y qué pasó en el siglo XV, o sea, en el siglo XVII. Necesitamos O sea, y bueno, tres programas, antes del siglo XVII pasaron cosas. claro. Y digamos que es un poco eso, ¿qué es el clown? Y bueno, una cosa milenaria, que estamos hablando de miles de años, que yo diría que recién como todo el teatro, Comedia del Arte, Shakespeare, Lope de Vega, Calderón, esa época de oro, del ciclo de oro español, de todo, ahí el clown toma su forma más profesional, deja de ser esta cosa de bufones, del corte del rey, deja de ser paganos, deja de ser tribus, andás a ver lo que era cómicos, o sea, de la calle, de la legua, con carretas, andás a ver, o sea, hay mucha historia, es muy difícil hablar del arte popular porque no estamos hablando de arte universitario, no estamos hablando de cosas de la corte, estamos No hablando del estamos, pueblo. no estamos hablando de academicismo. Exacto, entonces es muy difícil hablar de exactamente, pero podríamos decir que en el 1600, como todo el teatro, que es un teatro de la época, popular y al mismo tiempo bastante político, bastante contestatario del sistema feudal, una búsqueda, todos estos cómicos, yo creo que, y todos estos dramaturgos lo que buscaban era una libertad democrática, ¿no? O sea, Claro, ¿entendés? O sea, reírte de un señor feudal o reírte de un cura es jugarte el cuello, te la estás jugando, claro. Se toca un te la poco estás el jugando. clown, o sea, el No te concepto, olvides que en la época que la gente se ría de eso era un delirio. por supuesto. Claro, Era era un delirio que la subversivo, gente, era de la noche a subversivo. la mañana había unos tipos en la calle riéndose de un cura, Claro, que lo imitaban o no sé qué. claro, Estamos claro. hablando de toda una época. Y a partir de ahí se empieza a elaborar todo un sistema que es que podemos hacer una cosa histórica de qué pasó en 1700, 1800, cómo entró el circo, cómo entró el cine mudo. Podemos hacer toda una cosa, ¿viste? Y vos ahora me decís qué pasó en la democracia Claro, argentina. un poco Entonces, bueno, ambiciosa la pregunta. Pero te voy no, a. pero en la democracia argentina pasó algo muy importante porque es como si fuese una especie de bolillero de lo que pasó en Latinoamérica, como si cayó la ficha en Latinoamérica. Lo que nosotros vivimos como dictadura militar en Europa fueron épocas de libertad, fueron épocas de ruptura. Ellos Claro, vivieron con. Los 70 fueron épocas de ruptura absoluta, el hipismo, todo. Y nosotros comimos una dictadura militar, toda Latinoamérica, no sí, nosotros, todos. sí, Cada uno peor o mejor, o sea, no estamos comparando. el plan del Pero norte. y los 80 que es Argentina, creo que es la que empieza. Entonces empieza toda esta cosa. Y con ello, las artes, ¿no? Y el arte independiente empieza a tener fuerza. El arte fuera del sistema. Y el clown entra como un arte fuera del sistema, me parece a mí. Un arte popular, que empezó a ser popular, pero hecho por jóvenes. Claro. Y no te olvides que lo más importante, lo único que yo quiero remarcar, porque si no, a mí no me gusta, si alguno escucha y dice, ah, no, pero yo soy muy amigo de Chacobachi y siempre nos peleamos, nos cagamos de risa que él dice, vos sos clown, yo soy payaso, no, Hay que entender, o sea, siempre le digo a Chaco, le digo, mira, no rompamos las bolas. Si vos vas a cualquier país del mundo, vos decís clown y te están tratando de payaso. No es que porque decís clown es refinado. Clown es payaso y de mal gusto, y te tratan como sos un payaso. Yo ahora siempre hago el chiste en estos tiempos, digo, bueno, toda la modernidad, toda nuestra zona progre,
Prohibido decir gordo, puto pelado, ¿qué más? Podemos seguir, ¿no? Todo lo de eso, prohibido. Decís a alguien pelado, te dice gordo, puto, y mal, ¿cómo vas a hablar así? Ahora, payaso no hay ningún problema. Payaso es el insulto de mano. Es interesante eso. Es hasta Y yo soy simpático. payaso. Claro, ahora, En todo caso, en la época, para cerrar esto, en la época lo importante, lo que vos estás diciendo, es que nosotros, el Club del Clown, ese grupo que tuvo que ver post Elizondo, como uno de los grupos post de la compañía Elizondo, porque la compañía Elizondo se Fumina. difuminó, se difumina y salen disparados, muchos aparecen las gambas al ajillo, aparece el paracultural, aparece cemento, y eso es la compañía argentina de mimo, aunque vos no lo creas, eso expande Bien. con otros grupos que estaban dando vuelta. Entonces, nosotros, los que nos dedicamos al clown, le pusimos clown por dos razones. Una, porque venía la profesora de Francia y decía curso de clown, que es verdad, nos ponían curso de clown y no de payaso, aunque nos encantaba la palabra payaso, pero no podíamos decir payasos porque si decíamos que hacíamos payasos, era para niños. Y nosotros lo que quisimos es generar como una estética de decir, che, hacemos payasadas, pero que vengan adultos, que vengan jóvenes, que vengan la familia, que vengan los niños, pero con la familia a las 10 de la noche, no a las 4 de la tarde. Entonces, ahí tuvo mucho que ver eso. Si vos me preguntás de historia, ahí te la resumí. Está bien, te hago con respecto a lo histórico, pero digamos, lo histórico mucho más ancestral, te hago una sola pregunta. En el 1600, ¿se tocaba un poco con lo que lo que era la comedia del arte, Molière, Goldoni, ese tipo de obras? Por supuesto, pero pará, Goldoni es de 1700 y pico Un entrado. poquito más. Estoy hablando de 150 años antes, Shakespeare. Te Bien. invito a que agarres un libro de Shakespeare, por ejemplo, Cuento de invierno, por Sí. ejemplo, alguna de estas donde hay cómicos. Y lee lo que dice en español. El cómico dice paisano, rústico. Buscalo en inglés. Fíjate que dice clown, Ah, bien, clown. bien, Y bien. después, ¿qué dice? El otro cómico, ¿qué dice? Bufón, clown. Shakespeare ya la tenía re clara, estas cosas. Cómo él articulaba un cómico estúpido, popular, el cómico tonto, ¿no? Que es el payaso, y cómo articula el cómico inteligente, que es el bufón, que es el que le da vuelta a la Ahí es que cabeza. hay una Recontra diferencia. estructurado. Hay una diferencia nodal. El cómico tonto, el payaso, y el cómico inteligente sería el bufón, el clown. El bufón es el bufón, visto desde el punto de vista ya, si queremos hacer ya pedagogía, De el la bufón corte. sería un estudio sobre la monstruosidad, sobre el deforme, sobre el monstruo. Y el payaso es un estudio sobre la ridiculez, sobre la humanidad inocente, vulnerable y idiota. Ahí está. Entonces, el público se ríe del clown y el bufón se ríe del público, por así decirlo. Ah, ¿Se entiende? perfecto, excelente. Sea, el bufón es sarcástico, es destructivo, pero cómico. Te morís de risa, pero es un hijo de puta. Hay Claro. grandes estandaperos que hacen eso, ¿no? Bueno, ¿cómo llamaste el gordito el que es el inglés que es un capo, ¿Clown? no, el actor director, autor, Gervais, ¿no? Gervais. Ah, sí, Gervais. sí. Es como sarcástico, él es muy bufonesco, él te dice cosas horribles y te reís. Sí, ¿Se entiende? sí. Pero el bufón viene de la lógica de la deformación. Enanos, gente sin brazos, ¿entendés? Gordos, piernas elefánticas, todo lo que es el humor brutal del medioevo, anterior al Renacimiento de Shakespeare. Estamos hablando de Shakespeare está en el Renacimiento, no te olvides. Ujú. O sea, Buffon tiene Claro. 100 y pico, 200 años antes, 150 años antes. Y Goldoni son 150 años después de Shakespeare, o sea que es mucho tiempo. Vos- La comedia del arte, sí, por supuesto. La comedia del arte ya tiene 800 derivaciones del cómico, que el arlequino, que el Sani de la máscara larga, el Sani, tiene 800 derivaciones de cómo el Briguela, ¿entendés? O sea, hay mucho. Los tipos lo tenían recontra bien estudiado y sabían los efectos cómicos de cómo este hace reír con esto, este hace reír con aquello y este hace reír con aquello. Claro. Pero bueno, qué sé yo no me dedico a los estudios
universitarios de todo esto, me dedico a hacer lo que hago. No, pero y de todas formas, sé porque esto lo es sé oro porque en me polvo. gusta. Esto es oro en polvo lo que estás diciendo a nivel informativo, para Me el encanta, me programa. encanta. Pero no me gustaría ser tan específico porque al final es como que no podemos, no terminamos más. No No, terminamos está más bien, está bien. Igual de algún modo es. y sobre todo, te digo, hay gente que te dice una cosa. El otro día participé en una película que la recomiendo mucho, que es Buscando a Shakespeare, que la dirigió Gustavo Garzón, que Ajá, está en el bajo oficio en este momento y la van a estrenar. Y es sí. gente que dice que Shakespeare no existió, ¿no? Estos que dicen que Shakespeare no existió. Entonces, bueno, digo, ya si entramos con los intelectuales universitarios que empiezan a decir, ahí yo digo, no, perdóname, yo tan lejos no llego, porque me gusta hacer teatro, me gusta hacer Shakespeare y la hago, y punto. No sé quién era ni cómo era, lo hago. Claro, O tal sea, cual. punto eso. De Pero no, algún, bueno, es fascinante, la historia es fascinante. sí, Es la absolutamente. Pero historia, de algún la modo, mira, historia paralela, es la historia paralela a, es la historia paralela a los libros universitarios, ¿entendés? Es una historia que existe, pero que solamente se entiende. ¿Cómo es que aprendió Chaplin? ¿Cómo Chaplin aprendió todo eso? ¿De dónde lo aprendió? Y porque sí, había otro tipo que tuvo, ¿viste? Esta cosa del arte popular, de cómo otro le estuvo enseñando el gag. ¿Y quién eran? No sabemos. No conocimos nunca a un maestro de Chaplin. Y claro, sin embargo, seguro en el varieté que él trabajaba le enseñaban. ¿Se claro. entiende? Sí, sí. Alguien le enseñó. Y esto Bueno, es así, este arte es un arte que se transmite muy de, viste, cobre. Vamos como transmitiendo de uno al otro. claro, exactamente, a través del tiempo. Ahora, Muy artesanal. claro, de modo artesanal. De algún modo, también inclusive me contestaste una pregunta sin que yo te la llegue a formular, que es también diferenciarla, como estamos pensando también en las formas del cine, ¿no? En las formas de humor en el cine, la comedia como género también se diferencia porque podemos utilizar la categoría que vos pensaste antes, un poco en principio para partir de ahí, un poco binariamente, como para diferenciarlo de lo que es la comedia tradicional en cine, ¿no? Y eso es interesante. No, bueno, pero claro, todo es comedia, pero la comedia de humor físico, de slapstick, del cine mudo, es una cosa, y la comedia inglesa de texto y de situaciones ¿no? Dramáticamente cómica es otra, ¿no? Me parece que viene Sí, de ahí sí, la sí. comedia inglesa es la base de la comedia que vemos ahora, ¿no? De estas comedias de tanto comercial que las vemos en Calle Corrientes, que son muchas de buena calidad, otras muy flojitas, pero quiero decir, ese tipo de comedia viene un poco del teatro inglés, ¿no? O el francés también, ¿viste? En cambio, otra cosa es la comedia del slapstick, ¿no? De que es lo que me gusta a mí, del tipo que es capaz de hacerte un gag físico en el medio de una situación, ¿no? Yo Sí, siempre recomiendo, ¿querés aprender? Mirá The Party, ¿no? La Gesta Inolvidable, Peter Seller, mirala y aprendé, ¿no? O sea, un gag detrás de otro, así, taca, 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 taca. bueno, puedo incluir medida por medida la versión de Gabriel Chamé Buen Día. Sí, Gracias. yo como lo veo, no lo decís vos, lo digo yo la incluyo, ¿sí? Gracias. Que es especialmente recomendable. Y bueno, ahora vamos a hablar inmediatamente de eso. Bueno, interesante charla, primera parte de la charla con quién estuvimos hablando. Estuvimos hablando y estamos hablando, estamos como en un tiempo presente acá, con Gabriel Chamé Buendía. Actor, director, especialista en clown. Y si vamos a su experiencia, tanto en Argentina como internacionalmente, en Argentina integró la Compañía Argentina de Mimo con dirección de Ángel Elizondo, discípulo de Etienne Decroix en París como actor y asistente de dirección entre 1978 y el 84. Participó de 7 espectáculos censurados por la dictadura militar en Argentina y fue fundador y actor de El Club del Clown. Les digo, no se conseguía entradas, era tremendo, ¿sí? Después vamos a aludir a esta cuestión. En la década del 80, del 85 al 90, el Club del Clown fue una compañía clown teatral de donde surgen Batato Barea y otras figuras, quienes hoy son figuras, quienes hoy representan para nosotros figuras de cierto renombre. Es un término que no me gusta, pero de algún modo
para que ustedes sepan de algún modo que hubo una carrera y un disparador ahí. Club de Clown fue una compañía de clown teatral que hizo descubrir y deleitó al público iberoamericano con una nueva visión estética y realizó 7 espectáculos y numerosas giras por Latinoamérica y España. Con respecto a su trabajo en Europa, desde 1990 extiende su trabajo por Europa y desarrolla la investigación teatral como actor, director y pedagogo. Hay que decir que hasta hoy día Gabriel Chamé Buendía da cursos y seminarios de actuación de clown. Fue profesor del Instituto de Teatro de Sevilla, del estudio de Corazza, Laboratorio Layton, Estudio 3, Escuela Cristina Rota en Madrid y en France del École National y Circo de Rosny-sous-Bourg, el Samovar en París y a la Cascade. En Madrid, Gabriel Chamé Buendía, estudios teatrales. Y bueno, en Alemania también. Y bueno, una amplia carrera como director y como actor, con obras tales como Una temporada en el infierno, que bueno, esto es un texto muy conocido de Rimbaud, de Arthur Rimbaud, en el Centro Georges Pompidou en París, Ubu Rey de Alfred Jarry en Alemania. Bueno, amplia carrera. De 1999 al 2004, el Circo du Soleil, Llegué para irme, del 2005 al 2016, Cuento de invierno de Shakespeare. Bueno, estamos viajando por la carrera de Gabriel Chamé Buendía. Vamos a hablar un poquitito más al final de nuestra charla con él. Y ahora te pido, Martín, por favor, el segundo bloque donde nos adentramos especialmente en su trabajo actual. Me interesaría seguir, Gabriel, con algo que para nosotros es central en el marco del programa, que siempre lo pensamos como un servicio. Cuando yo vi el otro día Medida por Medida, que me pareció fascinante, y especialmente, haciendo un acto de justicia, quiero destacar, más allá de que el trabajo de todos es fantástico, pero quiero destacar el virtuosismo de Nicolás Gentile, por supuesto, que es un espectáculo en sí mismo, podríamos decir. Pero es inevitable que cuando yo veo un espectáculo en donde, de algún modo, no solo no paré de reírme, sino que veía un concepto de imagen ahí, claramente, digo, ¿cuál es la metodología de trabajo? ¿Cuánto tiempo de ensayo hay? ¿En qué consisten los ensayos? Te lo dejo abierto. Y bueno, es trabajo, es mucho trabajo, indudablemente es trabajo, no es que no lo sea. Después, un trabajo grato, un trabajo para mí obsesionante, alocado, enloquecido por llegar a bueno, como todo trabajo artístico, que uno está detrás de una forma que percibe y no sabe exactamente y está detrás de algo que está en esa búsqueda como artista, ¿no? Me parece que a un músico le pasará lo mismo. Hay algo que está picando y vos lo sentís y lo vas viendo y no sabes. Y después es cuando momentos de claridad y o sea, momentos de trabajo para la composición quede bien afinada y bien terminada, ¿no? Una vez que viste los materiales que ves que está claro, que lo tenés claro. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, fueron muchas horas de trabajo, muchos meses, muchos días y eso, mucho tiempo. Pero digo, ¿en qué consiste el método? ¿El método en qué consiste? El método de trabajo tuyo. El método, yo soy, viste, muy así, ya me ves que soy un poquito ante estas cosas, pero método, no sé si es la palabra, pero sí hay procedimientos del orden de un método, hay varios sistemas, ¿no? Primero sería, bueno, ¿cómo llego hasta ahí? Quiere decir la elección de la obra y cómo yo trabajo la obra yo solo, ¿no? Sin el grupo. Y eso, en el caso de Shakespeare, es traducirla. Y al traducirla, primero antes de traducirla, tal vez estoy 3 años dándole vuelta a una obra, digo, esta, las voy leyendo, la tiro, vuelvo, voy, vengo, va, y me digo, encontré una lógica de producción, lógicamente, que es lo más importante, porque si no hay producción, las cosas no se hacen. Y entonces, a partir de que la producción está dispuesta, que puede ser que yo pongo el dinero y se acabó, como puede ser que un teatro pone el dinero, como puede ser que el grupo pone el dinero, como puede ser la que sea, la producción que sea. Digo porque la gente cree que la producción es alguien que viene y te da el dinero, ¿viste? Puede serlo, ojalá, pero quiero decir, no necesariamente. Ahí empieza toda una etapa de traducción mía que tiene que ver mi relación con Shakespeare directa, pura y dura,
donde trato de no solamente respetarlo, entenderlo, afinarlo, sino también hacer una versión argentina respetando la inglesa. Quiere decir, en el caso de Shakespeare, ¿no? Porque podríamos hacer otro tipo de espectáculo que no es un texto de Shakespeare, ¿no? Ni es Sí, un claro. texto, es una Ujú. invención mía que he hecho. Pero en el caso de Shakespeare, que lo hago muy seguido y tengo ganas de seguir haciéndolo porque No es algo que sabía. me fascina, eh, la relación con el texto es muy importante y, perdón, y lógicamente sabiendo quién hace cada cosa. Eso ya tengo el grupo en la cabeza, ¿no? No es que cuando estoy Claro. traduciendo sé que Nicolás, que tanto te gustó, va a ser Ángelo y ya le mando el texto, mirá lo que escribí, a ver, decímelo un poco. Porque, viste, a ver, Claro. andá diciéndomelo. No. En un momento me acuerdo que Nicolás dijimos, ¿y si lo hacemos, y si te pones un bigote tipo Videla? Le decía yo, ¿y si te pones tipo Videla? Y después no daba, no funcionaba. Pero quiero decir, estas boludeces del texto. Y después yo llego a la escena, al ensayo, perdón, y ahí entrego el texto, que es un texto despojado de chistes, pero sí con un enriquecimiento verbal importante. Claro. Quiere decir, que creo que quedó bonito, viste que quedó lindo, que quedó Sí. lindo. Los actores dicen, che, qué lindo decir esto, y no que sea eso, esas traducciones horripilantes, viste las traducciones que hay de Shakespeare, ¿no? Que Sí. no te entra en la boca, lo feo que está traducido. Entonces, La de Astrana Marín es la peor. hay peores, hay ¿Hay peores. peores? Hay peores, hay peores. Estrada Marín por lo menos tiene la virtud de ser bruto y duro y así. Los otros se ponen pretenciosos, se ponen a hacer versos y qué sé yo, y es horrible. Recuerdo trabajar con ingleses haciendo los dos el mismo texto de Shakespeare, uno en inglés, el otro en argentino, otro en alemán, el otro que éramos diferentes nacionalidades. Y cuando yo lo leía, los ingleses me decían, Gabriel, y leía la de Estrada Marín, Gabriel, es raro, yo ya terminé de leer y vos seguís leyendo. Como que es el doble, te llenan, Claro, te la explican, ¿viste? claro. A mí me gusta Entonces, mucho perdón, dale. la traducción de Hamlet de Gamerro, me encanta. No, pero Hamlet sí tiene buenas traducciones, pero medida por medida no. No, claro, 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 A totalmente. ver, buscame una traducción de medida por medida que te gusta. Cuando la gente dice, la leí, estaba re perdido. Y claro, pobre, tuvo que leer la traducción esa, que es un horror, qué sé yo. En todo Me caso, acuerdo Hamlet cuando, sí, si me Hamlet, permitís, Romeo y Julieta, claro, Son una noche de verano, hay Ricardo III. claro. Hasta ahí, ¿eh? Mm. Hasta ahí. Hay una obra de Shakespeare que siempre lo charlo con amigos del palo teatral que no le dan bola prácticamente, y para mí es una de las grandes obras de Shakespeare, que es Coriolano. A mí Coriolano me encanta, ¿entendés? Pero no le dan bola a esa obra, ¿viste? Pero ahora contemporánea 100% de problemas de poder, problemas de cómo se llega al poder. Totalmente. No, es un delirio total, Correño, y además de contradicciones enormes, como todo Shakespeare, que se mete en temas bravos, y aquí se metió con los militares Sí, como héroes y dictadores, ¿viste? sí, sí, Muy sí. interesante, Corleano, con el tema Uh, del militarismo y cómo se llega al poder a través de la fuerza, a una revolución, o viste, y después te resulta que no sos tan malo como parece y son más malos los democráticos, viste, o sea, igual, y Gabriel, te lo tiro como idea, también, acá al aire. está en la lista, está en la lista de Bien, muy Shakespeare con bien. 36 obras, viste, imagínate cómo viene. La Claro, claro. cuestión es que después viene toda la etapa que a vos te habrá interesado, que es toda la etapa de creación. Y esta etapa de creación es un momento donde yo empiezo a trabajar desde mi universo de concepción clownesca, payasesca, donde yo saco el material desde el cuerpo, desde el gag, y empezamos a buscar qué estupidez podemos hacer mientras decimos este texto que tenga conexión con lo que decimos. Eso es un trabajo delirante, de mucha libertad, de mucha búsqueda, de mucho sobre todo de exigencia a que tenemos que ir muy lejos a encontrar un material que andás a ver cómo lo encontramos. Claro. Y yo tengo que ir como haciendo pozos en la tierra para ver si sale petróleo. Y a veces no sale nada, es como que no sale petróleo, ¿viste? Entonces uno está, y de repente, ¡boom!, salió y los pibes se engancharon y empiezan ¡opa! Ahí enganchamos. Y ahí yo empiezo a agarrar material. Y después viene una última etapa, que es la etapa que es ardua, cansadora, donde todo el mundo me odia, que es la de construir todo ese material de libertad se tiene que Acotar. plasmar en una forma, no, darle una forma precisa y técnica. Y eso es un trabajo medio de tortura para el que está dentro del escenario, porque yo
le pongo, bueno, texto, no, el texto por acá, el cuerpo hasta acá, ¿entendés? Sí, sí. El movimiento escénico por acá. Son Bueno, esas quería, si me tres permite. partituras que tengo yo, que es una cosa que siempre digo, que yo trabajo con tres partituras, texto, cuerpo y objeto, ¿no? Y son partituras, quiere decir, no es que tenés libertad de mover un objeto como se te cante las bolas, el objeto va exacto como el cuerpo, como la palabra. Pero Y perdón, me bueno, quería, me eso un quería día para detener. terminar, ahora me vas a hablar del Sí, 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 objeto. sí, Para sí. terminar, para terminar, decirte, bueno, esas son las etapas de trabajo muy arduas. Y después viene una última etapa que es muy interesante, que es la que hace el espectáculo muy, muy ágil, que es mi trabajo de notas en función. En función, yo estoy haciendo notas y notas diciendo, este tiempo está largo, corta acá, anda más rápido acá. Y eso hace que el espectáculo es como un Fórmula 1, ¿viste? Es como salir a boxes, lo ajustamos, y sale corriendo. Y es impresionante cómo el espectáculo, eso es lo lindo del teatro, que vos lo podés mejorar función a función. Esos son los procesos con respecto, eso para responderte. Y Sí, bueno, ahora sí. sí, Hay ¿me una querés hablar cuestión, no, 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 que una de las cuestiones más, digamos, más hipnóticas a mi entender es cómo los objetos, léase en este caso en gran medida la escenografía, va mutando todo el tiempo de forma. Un sillón es un agujero sin fondo, por ejemplo. La pared se da vuelta y se transforma en otra cosa, ¿sí? O sea, constantemente. Es permanente el cambio de escenografía, no solamente la mutación de un personaje, el cambio de un personaje en otro, sino la escenografía. Se hace, o sea, esto se efectúa tantas veces como cambios de escenario y hay un concepto de espacio que acompaña a eso, que eso, a mi entender, es una estructura aparte, ¿no? Que está incluida en el conjunto. Sí, 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 el objeto. Yo siempre hago el chiste, a los chicos no les gusta mi chiste, siempre dicen, no hagas más ese chiste que no nos gusta. Y ¿Cuál? siempre hago ¿Cuál? el chiste, a mí sí me gusta, es que son los mejores, porque ellos llegan a la hora, se van a la hora, no cobran, no tienen ego, no están con problemas egocéntricos. El objeto es tu amigo, el objeto, vos le decís, hacelo así y te lo hace, y siempre te lo hace bien. Eh, Quiero decir, Está el bueno. objeto es como un hermano, para mí es como si hasta que no encuentro lo espacial a nivel escenográfico, y cuando digo escenográfico tiene que ver con los objetos escenográficos, que tiene que ver con el juego del payaso, con sus objetos, porque esto viene del clown, con su maleta, el coche del clown, ¿entendés? El cañón del clown. Viste que los payasos siempre venían con algo. Es raro ver a un payaso que entra a la pista de circo sin nada, con una pluma, y saca una pluma y pasa algo con la pluma. No olvidemos que la relación del payaso y el objeto inanimado toma una vida imaginaria muy fuerte. Después también está el concepto para mí del maestro del teatro, que en este siglo pasado y parte de este fue el señor Peter Brook, que nos plantea el espacio vacío. Y el espacio vacío es una lógica donde no hay que representar una escenografía, un lugar, sino que hay que dar una imaginación al público, donde el público se activa imaginariamente viendo lo que ve, pensando que esto parece que es el Palacio de Viena, así con una cosa rara, o que esto es la cárcel de Viena, ¿no? Porque son los espacios que Shakespeare me propone trabajar. Entonces, eso me lo da el objeto. Y el objeto también da algo que también es importante en este universo de mi trabajo, en el trabajo de todos los que hacemos este tipo de trabajo. Yo creo que en mí es una marca desde muy joven, desde la trinchera de Ángel Elizondo, que es la lúdica con el objeto. Cómo el objeto me genera una lúdica, quiere decir, el niño con su juguete, el niño jugando con la silla o la mesa en la casa, escondido abajo de la mesa y hace que están en una nave espacial, ¿no? Todos estos imaginarios, para mí están muy presentes desde mi niñez. Entonces, eso se multiplica en el teatro buscando, esto es una investigación, a veces no se me ocurre tanto, pero sigo buscando. Si vos ves mis espectáculos pasados, en todos esta relación con el objeto es muy potente. Sí, sí, Desde lo sé, lo sé, lo sé. una cama elástica, que es una cama matrimonial que te rechaza Sí, porque tu mujer se separó, sí, sí. desde una cabina fumador, que es una cabina donde te ahumean ¿entendés? Y te liquidan, un poco nazi. Notelo, Notelo los cubos, los todos esos cubos, cubos, exacto.
Y toda mi vida ha sido esta relación con el objeto muy potente, muy... después, nada, no es fácil, ¿eh? Porque uno dice, ¿y ahora qué me voy a meter? ¿Y ahora qué voy a inventar? ¿Viste? Claro. ¿Qué objeto voy a meter? Siempre aparece alguno. La verdad que es como muy grato para mí más allá del chiste. El chiste que yo hago a los chicos no es una cuestión de desvalorizarlo a ellos, es valorizar al objeto como algo que vos decís es el mejor partener que podés tener. Es un partener increíble, te da una solidez. Yo cuando encuentro el objeto, tengo la escena. ¿Se entiende? O sea, hasta que no tenga el objeto, la escena no la tengo, estoy peloteando. Estoy dando vueltas. Otro comentario que al actor puede no gustarle. Pero es una verdad y ellos saben, porque ellos al final siempre se apoyan en mis objetos que yo les regalo. Entonces al final yo los veo. El día que yo llego con los chiches, vos los ves jugando. Claro, Y antes claro. están buscando, Sí, ¿viste? Como sí. todo actor. Está Sí. ahí, está tirando el texto a ver si le sale el personaje. Después, no, mirá, haces esto, esto y esto con esto. Y ya el personaje ya está hecho. Sí, ya la cuestión lúdica de que el mago, ¿no? Que Gentile le hace aparecer pelotas en la boca a esta chica, me acuerdo el apellido, Petito, pero no me acuerdo el nombre. Marilyn. Bueno, claro, a ella le salen las pelotas y un montón de veces en la obra. Eso es fantástico, porque es un truco de magia concebido entre dos. ¿Sí? Bueno, no te olvides que yo tengo, o sea, Marilyn Petito. pero ¿Cómo? volvemos al payaso. O sea, el payaso siempre se ha dedicado a hacer espectáculos con virtuosidades de alguien que tiene determinadas virtuosidades. Hay payasos bailarines, hay payasos patinadores, hay payasos músicos, hay payasos magos, hay payasos, ¿se entiende? Y entonces la virtuosidad pasa por la escena payasa pasa por la virtuosidad del payaso. ¿Se Sí, entiende? sí, Es totalmente. idiota, pero tiene una virtuosidad. Entonces, la gente, esto es un viejo efecto que los cómicos de la legua entendieron, que todo el mundo tiene que pensar que vos sos un idiota, pero detrás hay un tipo que sabe hacer algo que vos no sabés hacer. ¿Se Ujú. entiende? O sea, la clásica, no sé. Entonces, tener a Nicolás, que es uno de los mejores magos ilusionistas, como se dice ahora, como a él le gusta ser llamado, de jóvenes, pero realmente, estamos hablando de un tipo que tiene un nivel muy alto a nivel de ilusionismo. Yo lo he visto manejar la mano así de espalda, mirándolo de espalda, lo que hace con la mano, yo digo, no lo puedo creer. No sé Claro. cómo hace. Entonces, bueno, tenés que aprovechar, no hay que ser idiota. La Pero pelota antes esa te das cuenta, la pero por ejemplo, Agustín Soler, que el pelado, es el un pelado. mimo de alto nivel, él viene de las escuelas de mimo tradicionales argentinas, todo lo contrario de la que venía yo, de la de Escobar y Lerchundi, y él tiene una capacidad de lenguaje corporal, de una belleza, de cómo Sí, sí, dibuja el sí. cuerpo. O como Matías Bassi, que es un tipo que viene de una poética de textos poéticos y de textos completamente fantásticos y puede generártelo con esa voz, con ese mundo imaginativo que él puede crear. Son muy No sé, buenos con respecto a él, es mago. los guiños al público, los guiños al público de él Pero particularmente. eso es saber, eso son, porque vos entendés que mi casting está hecho por gente que son mis alumnos, que son gente que hace clown. Claro, O sea, no tenemos una técnica detrás. Entonces, sí, sí. esa cosa que vos la ves como que genial, nosotros decimos es una boludez, para nosotros es una boludez. Lo más fácil es eso. Meterse con el público es lo más fácil, no es lo Claro, más difícil. claro, Lo más totalmente. difícil es repetir algo muy complejo a nivel emocional del personaje y hacer un gag y hacerlo bien cada día. Eso es difícil, eso es muy Sí, difícil. absolutamente, Meterse no, por con el público siempre supuesto. es más fácil porque el público te retroalimenta, vos le tirás algo al público, le ves la cara, el público dice, y No, ya porque de algún modo, o sea, todos tienen un punto alto, ¿no? Y yo le veía a él puntualmente esa característica, que es esa complicidad que tiene mucho de porteño, ¿no? En el rostro, de algún modo, ese tipo de complicidad picarona, que sobre todo está en el último Vos decís tramo. de Matías ahora, estás hablando de Claro, ahora Matías. estoy hablando de Matías. Ahora estoy hablando de No Matías. entendía. Claro, no, Matías, ahora te hablo de Matías. Matías le paré el carro, le dije, che, Matías, pará de reírte en escena como por Sergio Claro, Olmedo, pero pará un hay poco. momentos, claro, exactamente, es el más ligado a lo que yo era la picaresca No, antes. pero porque no creas, ¿eh? No, ahora es como que le gustó el chiche, Sí. tiene chiche nuevo y le está gustando. Y a mí me gusta y hasta ahí. A mí no me gusta mucho la complicidad No, del un actor. poquito, es hacia el final, hacia el Yo le final. dije, te lo permito una vez, le dije. Una vez te la dejo.
Dos no quiero. Está bien, está Porque bien. me está bien. parece que son cosas que están muy vistas dentro de una lógica. Y me parece que está bien porque alguna vez nació eso de algo que le pasó, como que tuvo ese ataque de risa en el medio de la función. Entonces podemos dibujarlo, podemos hasta... Bueno, nosotros muchas veces un accidente queda marcado, decir, che, esto quedó Sí, buenísimo, vamos a sí, hacerlo. O sí, sea, no es sí. que no es que no. Pero otra cosa es buscar facilidades para que la gente se ría de manera fácil. Eso yo soy muy... Yo digo, se ríen, pero no... Sí, si decís pelotudo hijo de puta, se van a reír, pero Claro, no sé, bueno, sí, sí, no, claro, no sé claro. si No, pero estábamos quiero... ya veníamos de un piso alto, se entiende, se entiende. No, pero los pibes están haciendo están haciendo una telaraña de acciones muy complejas. Los pobres son los capos, o sea, aguantan lo que sea. Te Estamos hago, hablando de gente que tiene una técnica muy alta, ¿eh? Los chicos tienen una técnica muy, muy alta, que Ujú, lógicamente se la hace también infundido y recreado, quiere decir, les he claro, enseñado cómo llegar a esa técnica, ¿no? Diciendo, mira, acá el rigor es este. Ahora, hay que hacerlo. Y el que lo hace son ellos. por Lo supuesto, hacen. por supuesto. Punto. Yo les puedo enseñar, pero ellos lo hacen. Gabriel, nos quedan 2 minutos y quiero que me interesaría que lo aprovechemos de la siguiente forma. Nos había quedado colgado antes algo que yo te había comentado, te había preguntado al comienzo, que me parece importante, y si es que estás de acuerdo, por lo mejor no estás de acuerdo con mi aseveración, que es, me parece que hubo un auge en ese momento, el club de clown no se conseguían entradas. ¿Sí? Me acuerdo en los 80 no se conseguían un quilombo. Yo fui a ver obra del club de clown. Y tengo, creo, el volante en algún lado, me acuerdo perfectamente, pero era un lío conseguir entrar. Y después creo el auge del clown fue bajando, ¿no? Si estás de acuerdo, digo, ¿por qué crees que esto ocurrió? ¿Pasó algo? ¿Se desarticuló como movimiento el clown? ¿Perdió fuerza por algo? ¿Fue el neoliberalismo? ¿Qué pasó ahí? Pasó algo muy singular que es muy interesante. A mí me fascina, pero en 2 minutos no te lo puedo decir, ¿eh? Es un Uy, poco más complejo, ¿eh? qué garrón. Bueno, a ver, No, no, intentemos. no es para 2 minutos, es para hacer un análisis social de lo que pasó con el clown. Y te lo voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, pero a ver si A puedo. ver, El clown, los payasos, era un elite. Vos sabés eso. Antes sí, no se podía ser payaso. es cierto. Era payaso el hijo de tal o era tal, era como una elite total. Nadie decían, no, no, vos al circo, no, vos clown no, vos sí. ¿Entendés esto? Impresionantemente, estos cursos de clown que empezaban a aparecer cuando yo empecé a dar clases en el año 86, me empezó a sorprender cómo mucha gente que no era actriz ni actor se funcionaba muy bien en clown en las clases. Esto hizo, después con los años, que el clown se popularizó en artes sociales. Por ejemplo, payasos sin fronteras, payaso de hospital, payaso astrológico, payaso psicológico, payaso y payaso y payaso y payaso. ¿Se entiende? Todo social. ¿Se entiende lo que le digo o no? ¿Sí? O sea que el clown se fue mucho al amateurismo social y Ah, poco al profesionalismo de los viejos payasos, o por lo menos al que yo pretendo, porque yo creo que lo que yo claro. hago no lo hace cualquiera. Lo que hago Ujú. yo no lo hace cualquiera. Sí, sí, lo sé. Entonces, ha perdido prestigio y ha perdido valor porque son malos, porque son malísimos. Por eso, porque son muy malos todos, porque hacen como una cosa de salgo del... O sea, a mí me parece genial la democracia. O sea, quiere decir, ¿qué es la democracia? La democracia es la posibilidad de salir de tu trabajo y ir a hacer algo que te haga bien en la vida y hacer un cursito de clown los lunes a la escuela X que es especialista en eso. Entonces, me parece bárbaro, pero de ahí a creer que vos sos clown es una falta de respeto. Claro. Entonces, una falta de respeto. Entonces, que vos creas que vos sos clown. ¿No viste a Chaplin lo que hace? Yo no llego, yo no le llego. Entonces, no, yo clown quisiera ver si llego acerca de alguno de estos. Entonces, hay algo de eso donde se perdió un sentido profesional pero no por hacer clown sino de investigación, ¿me entendés esto? De Sí, por investigación. supuesto, Capacidad. de sistematización de una metodología. ¿Sí? Exactamente, y que tiene que ver con gente que son simpáticas, hacen reír porque están perdidos, porque cometen accidentes en escena y son divertidos. Pero después, repetilo el accidente. A ver, repetímelo, hacémelo mañana, igual, Claro, y tal cual. que la gente se ría. Claro. Eso te puedo decir. Perdón por todos los que me odian diciendo esto, pero es una gran verdad. Un momento. Bueno,
Así concluía nuestra charla con Gabriel Chamé Buendía. Nos queda nada más que decir que las obras de Gabriel Chamé Buendía, dirigidas por él, ¿no?, de Shakespeare, Otelo termina mal, versión libre, versión de Gabriel Chamé Buendía, y Medida por Medida, la primera, Otelo termina mal, en el Metropolitan, los miércoles a las 22:15, y Medida por Medida en el Politeama, Paraná 353, los martes a las 20 horas y los jueves a las 22:30. En julio y en octubre van a estar en julio en Moscú y en octubre en Madrid. En Moscú va a estar en el Festival Chekhov, estamos hablando de Medida por Medida, y también hablando de Medida por Medida en octubre en Madrid, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, aprovecho para saludar a Martín Loza y agradecerle. No puedo creer, llegamos perfectamente con los tiempos impecables del programa. Búsquenlo a Gabriel Chamé Buendía en redes para sus clases, seminarios de clown. Y bueno, nos encontramos la semana que viene con más Periferia del Cine. Hasta la próxima. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el santuario